Ok. Muy bien. Pregunta, y pregunta que desearía que usted medite, reflexione en eso. Sabemos que Dios es extraordinario, es Dios, ¿sí? Y que usted y yo deberíamos confiar en Él plenamente, ¿sí? Es más, deberíamos confiar en Él lo que se dice o lo que se llama a ojos cerrados, ¿sí? Deberíamos hacer. Y también entendamos, ¿no? Que Dios siempre es correcto y siempre nos está diciendo en qué es aquello que nosotros también debemos creer y confiar en Él. Pero la pregunta es, honestamente, ¿cuánto confiamos en Él? Si pudiésemos nosotros, para que no se haga, ¿no?, un lío, vamos a ir del 1 al 5 nada más, porque si digo del 1 al 10, se van a confundir. Sí, vamos a ver, del 1 al 5 nada más. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que usted confía, cree en Dios? Entendiendo quién Dios es. ¿Sí? Entendiendo, repito, lo maravilloso, grandioso y extraordinario que Dios es. Honestamente, ¿cuánto cree usted que llega a confiar en Dios? Tampoco vaya con detalles, lujo de detalles, simplemente la idea es que reflexionemos y que entendiendo quién Dios es, cuánto en realidad estamos nosotros confiando. ¿Alguno de ustedes quisiera participar en casa? ¿Alguno de ustedes también acá presentes? ¿Cuánto es lo que usted cree deberíamos nosotros confiar? Ayer, ayer. ¿Tú, cuatro? Ah, perfecto. Cuatro. No. Deberíamos contar 5, pero yo creo que los dos. Dos. Dos, ¿ok? Dos. Aquí mi hermana que dijo dos. ¿Y alguien más? Pero ¿has hecho 2 preguntas? No, bueno, Es que preguntaste cuánto deberíamos confiar. no, en todo caso, ¿cuánto confiamos en él? Si dije deberíamos, me disculpo. Ya estoy disculpado. Entonces, procedemos. ¿Y cuánto deberíamos? No. ¿Cuánto confiamos en él? ¿Cuánto confía usted en Dios? Del 1 al 5. ¿Alguien más? En casa también estaría para usted. Sí. ¿Alguien dijo dos? ¿Alguien más? Es más, no vamos nosotros a revelar tu nombre. ¿Alguien más que no confían en mí? ¿Alguien más? Renato creería que tres, ¿ok? ¿Alguien más? Eso para que aprendan a confiar en Dios, no en el hombre. Disculpa, ya lo revelé. Entonces no vale. Votamos a Renato. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Cuánto confiamos que usted en Dios? Del 1 al 5. Pero apurémonos con alguna respuesta. ¿Alguien más? ¿Ustedes, hermanos, en casa? ¿Hay alguien que quisiera decir algo? Sí, porque tampoco nos vamos a pasar todo el tiempo en esta pregunta nada más, ¿sí? Pero nos agradaría que puedan participar. ¿Habrá alguien más? Ok, no lo hay. Ah, cierto, Dios es asombroso, más que asombroso, más que maravilloso. Estudiando la carta a los romanos nos hace comprender cuánto amor hay en él para con nosotros, cuánta misericordia. Es más, todo lo que Dios hace, lo hace entendiendo que sea bueno para nosotros en él o para alabanza de su nombre. Sí, porque Dios no va a hacer las cosas simplemente por nosotros, simplemente porque es lo que nosotros queremos. No, no, no.
es en Él. ¿Sí? Y lo que él hace insisto, es asombroso, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, que cierto puede parecer como algo no muy atractivo de estudiar. Que Israel, que los gentiles, que el pacto y todo eso, no parece muy atractivo, ¿sí? Es más, la gente prefería algo distinto. La gente dice enséñenme más bien temas que me ayuden a vivir acá, ¿no? Que me ayuden a... Hermanos, el asunto es que el tema respecto a la vida es Dios. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para vivir es conocer a Dios. ¿Sí? Conocer a Dios y entender cuán grande Él es y cuán completos nosotros estamos en realidad también en Él. Vamos abriendo nuestras Biblias en la carta a los Romanos y la carta a los Romanos. Y vamos nosotros a leer a partir del versículo número 23, ¿sí? Versículo número 23, donde dice, y aún ellos, ¿sí? Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Muy bien, ¿quiénes son los ellos? Bueno, en primera instancia se está hablando aquí de la viña, de esa raíz, ¿no? Que se refiere a la viña o al olivo, al buen olivo, simplemente como para utilizarse como ejemplo, ¿no? Esto es lo que Dios establece, el reino de Dios, las raíces, ¿sí? Y habla aquí, aún ellos, si no permaneciesen o permanecieran, perdón, en incredulidad. Lo que pasa es que, recuerde, Dios llamó a Israel, sí, como su viña, con el propósito de que Dios pueda ser el pueblo de Dios y pueda ofrecer frutos dignos de Dios. Pero lamentablemente, producto de la incredulidad. ¿Cuánto confió Israel en Dios? Dígame usted, del 1 al 5. ¿Cuándo cree usted que confió Dios, o perdón, Israel en Dios? Y nosotros hemos dicho 2, 3, ¿verdad? Por ahí, posiblemente sea menos de lo que pensamos. ¿Sí? Posiblemente es difícil en verdad calcular eso, ¿sí? Pero en lo personal, como quisiera decir, obviamente, ¿no? Y especialmente como pasó 4, ¿no? Pero no, es bien bajo, ¿sí? Es bien bajo. La forma como creemos en Dios es bien baja, ¿sí? Y creo que la mejor forma de ver ello es a través de las escrituras, ¿no? De ver, o sea, cómo es que el hombre, cuánto el hombre confía en Dios. Y creo que los niveles son bajos, ¿sí? En fin, Israel entonces, sí, dice, ellos no producieron el fruto que Dios, o para lo cual Dios los había no solo llamado, sino también capacitado y preparado. Israel lo único que hubiese tenido que hacer para producir lo que Dios quería era confiar en Dios y obedecer a Dios. Ahora, escuchen, no solamente es hacer lo que Dios dice, porque Israel hacía lo que Dios decía, pero no en fe, sino más bien ellos llegaron a hacer esto hasta como tradición, como costumbre, o para que me vaya bien, y cosas por el estilo. No era tanto por fe. Entonces, no solamente es el hecho de hacerlo, sino más bien hacerlo decía, en fe, obedecer en fe. Ahora, entonces, ellos, lamentablemente, esto es Israel, dice, sus ramas fueron quitadas de esa raíz o de ese buen olivo. Y en lugar de que permanezcan esas ramas de Israel, y hemos hablado de esto como administradora del reino de Dios, más bien se injertó otro tipo de ramas. ¿Qué tipo de ramas fueron ellas? Las, perdón, los gentiles, ¿correcto?
¿Y por qué razón es que ellos fueron injertados? Por fe, o sea, por la fe de ellos en Dios, mientras que Israel, pueblo de Dios, que debió, ¿verdad?, ser un pueblo de fe, lamentablemente cayeron en incredulidad. Y en razón a ello es que Dios toma a estas otras ramas, llamados los gentiles, iglesias del Señor en realidad, y las injerta. ¿Sí? ¿Por qué? Producto de la fe en Jesús. ¿Sí? Y dice, y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, está hablando de los israelitas, o sea, si dejan de permanecer en la incredulidad, ¿sí?, serán injertados. ¿Ok? O sea, se les sacó, ¿verdad? Se les sacó. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. Sin embargo, si ellos se dan cuenta, oye, si nos equivocamos, ¿sí? Y le piden perdón a Dios y por fe lo hacen, ellos pueden ser injertados. ¿Vale? Pero también en este caso, hoy, en este tiempo a través de las iglesias. Si no como nación, sino en este tiempo a través de las iglesias. Serán injertados, pues poderoso es Dios. No, 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 creo que necesito retroceder un poquito, porque está hablando como pueblo, no está hablando con individuos, no bien como pueblo, y en este caso sí se refiere a como pueblo. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Dios no se hace problemas, entienda usted. Dios puede perdonar, sí puede perdonar. Dios puede ayudar, sí puede ayudar. Dios puede restaurar, amén, puede restaurar. Si solamente nosotros aprendiésemos a creer en Él. Hermanos, nuestras vidas están llenas muchas veces de momentos y situaciones no tan gratas. ¿Necesitamos el perdón de Dios? Sí, necesitamos el perdón de Dios. ¿Puede Dios perdonarnos? Dios sí puede perdonarnos. Dios quiere perdonarnos. Si solamente nosotros en verdad por fe clamamos a Él. No simplemente para salir del apuro, ¿verdad? Sino mucho más porque Padre dice, te ofendí, ¿no? Y eso es lo que ojalá Israel pudiese hacer. Entonces dice, Él es poderoso para volverlos a injertar. Y luego menciona y dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice, en el que da buen fruto. Está hablando ahí a los gentiles. Los gentiles, por naturaleza, ellos pertenecían a un olivo que no era el divino, era el silvestre, ¿no? Sobre todo hablando, por ejemplo, de las naciones alrededor de Israel, se acuerdan ustedes, adoraban a diferentes dioses, politeístas, ¿no? Eran personas paganas, se les llamaba en realidad, porque las cosas que ellos hacían dejaban muchísimo que desear, ¿no? Sacrificaban niños, no te preocupes, Matías, acá no va a pasar eso. Sí, eh, no, qué sé yo, tantas cosas que ellos hacen, ¿no? En muchos casos también la forma como es que ellos adoraban, más eran expresiones de pasiones sensuales, ¿sí? Y simplemente hacían lo que se les venía. ¿Ok? Entonces, se les dice a ellos, ¿no? A los creyentes, gentiles, a la iglesia aquí en Roma, oye, ustedes fueron más bien sacados del árbol silvestre y fueron injertados en el buen olivo, ¿no? Entonces, si eso pasa, dice al final en la pregunta, versículo 24, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, nuevamente, ¿sí? O sea, si es que los gentiles fueron sacados del olivo silvestre al cual pertenecía y fueron injertados en un olivo, el buen olivo, que no era natural para ellos, obviamente, cuanto más los judíos que habían sido sacados de el buen olivo, ¿no? De la raíz del buen olivo, o sea,
el cubito que Dios los puede poner nuevamente, no los puede injertar nuevamente de ser necesario. No sé si hay alguna pregunta acerca. O sea, no significa que con lo que está pasando, no significa que Dios ya le cerró las puertas al pueblo de Israel. No, aún hoy en día, Israel, bueno, la gente de Israel, como individuos, a través de las iglesias, pueden ser partes también del nuevo pacto. ¿Sí? Pero Dios no se ha olvidado de eso. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, Juan? Nosotros también, creo yo, sabemos las cosas distintas, ¿no? Definitivamente usted y yo vemos las cosas distintas. Usted y yo estamos más afanados por el presente, ¿correcto? Por este presente que es temporal. Dios está más interesado en su eternidad. Eso es cierto. Dios está más interesado en su eternidad. Y esto lo demuestra. Ahora, ¿quiere decir con esto que Dios no le interesa nada el presente? No, no, sí le interesa, pero le interesa el que usted entienda. Oye, nosotros somos del reino de eternal de Dios y la idea es que ojalá podamos ser de bendición mientras estamos acá para que otros también puedan ser parte de ese reino, para que también nosotros mientras glorificamos a Dios podamos ayudar a que otros puedan también, ¿no? Ser parte de este buen olivo. Hace unos días tuve la oportunidad de ir por Tacora y terminé en un ratito, digo, por un breve tiempo, terminé como que dirigiendo tráfico. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque allá la gente se estaciona como quiera, pues, y al tráfico lo requiere, ¿no? Entonces, un carro a este lado, otro carro a este lado, ¿no? Y el carro venía, ¿no? En sentido contrario, que quería pasar entre dos vehículos, pero él estaba bien apretado, así que yo estuve ahí caminando y comencé, dale, para la derecha, para la izquierda, qué sé yo, no estaba ayudé como que a tres carros, que apenitas, pues además tuvimos que cerrar los espejos, porque si no, no pasaba, y él estaba básicamente mirándome a mí nada más, ¿no? Como que, o sea, yo era sus ojos, porque él no podía ver, pues exactamente, ¿no? Qué tan cerca estaban los otros carros. Repito, como a tres o cuatro vehículos. Y nosotros hacemos ello, nos sentimos bien por hacer eso. Y, un poco más y llamo a alguno de los diarios de Trujillo como para que ¿no? Te tomen una foto y me miren, ¿no? Y todo eso. Oye, gente está que se va al infierno y nosotros no hacemos nada. Si ven la gran diferencia. Y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos más pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Y qué triste. Mientras que Dios está sumamente interesado en la eternidad de la humanidad y lo ha estado desde siempre, nosotros no. Pregunta, honestamente, ¿cuánto estamos confiando en Dios? Ya como que ya bajaron, ya bajaron ¿no? O sea, porque nosotros pensamos que sí, pues yo confío en Dios porque si le pico, le digo, sí, Él me ayuda y todo eso. ¿Verdad? Creo que confiar en Dios más se expresa en la forma como vemos las cosas, como vivimos también. Estamos viviendo para nosotros, posiblemente ya no estamos confiando tanto en Dios como pensamos. Más si vivimos para Él. Entonces sí se puede incrementar esos niveles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? En caso. ¿Alguien? Pastor, Sí, hermano. creo que como cristianos, bueno, te hice la pregunta al inicio Ujú. y sin embargo muchas veces podemos decir que confiamos, bueno, del 1 al 5, 5 o 6, pero creo que nosotros negociamos esa fe muchas veces, ¿no? Ya. Como que queremos negociar con Dios, porque si me va bien, todo está bien, pero cuando las cosas están saliendo mal, ya mi fe como que ya no, muchas veces ya ni le hago caso a Dios porque, bueno, me está yendo mal, ¿no? Entonces, Y, esto.
Y Es nos como una dejamos, negociación, ¿no? Que claro, nosotros nos limitamos a eso, por eso creo ya, que ya. esa incredulidad nace ya siempre. Por momentos nos olvidamos, creo que, de la cosa Sí, más importante, ¿no? sí, sí, sí. Y nos dejamos distraer definitivamente, ¿no? Por lo nuestro. ¿Sí? Nos dejamos distraer por lo nuestro y también en este sentido, al dejarnos distraer por lo nuestro, ya no vamos a ver lo de Dios. Ya no vamos a verlo. No que necesito es, no que esto y esto y esto. Ok, está bien, está bien. Y Dios nos ha dicho, dice, yo los voy a ayudar, sí, yo los voy a guiar, yo los voy a conocer. Pero no se olviden de este plan también eterno, ¿no? No se olviden de ello, ¿no? Y sí nos olvidamos, porque estamos tan inmersos en lo nuestro. Es más, ya no tenemos tiempo en la realidad. Sí, ya no tenemos tiempo. Ya no disponemos de tiempo. Estamos tan pero más en lo nuestro. Y nos olvidamos de lo que es. Versículo 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. O sea, que no ignorar, pues simplemente significa no tener conocimiento, ¿sí? Para que no seáis arrogantes. O sea, les está hablando obviamente a los creyentes gentiles. O sea, no se piense que si Dios te ha bendecido hoy es porque tú te la ganaste, tú te lo merecías. No es eso. Dios quiere, hermanos, bendecir a todos. Dios quiere ofrecer misericordia a todos. Y ya nos pasa también a nosotros. Hasta eso de eso nos distraemos, ¿verdad? Porque si me están saliendo las cosas a mí, segurito que estoy mejor que los demás. Porque mira, no, nada le pasa. A mí sí. Y hasta de eso nos distraemos. Y la idea es que no caigamos en la arrogancia, ¿no? Eh, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿no? Que miren que sí, yo lo he hecho, que así me ha pasado, que sí, esto y esto y esto. Y que dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, o sea, que no estén pensando en que, sí, en que ustedes son mejores, ¿no? O en su defecto, que ustedes son sabios en sí mismos. ¿Sí? Y luego dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud tiene que ver lo completo. Es como que si hubiese un número de gentiles y hasta que se complete ese número, ¿sí? Como que la cosa está cerrada para Israel. Pero una vez que se llega a ese número, bueno, la cosa va a estar abierta nuevamente para Israel. Y vamos a hablar de eso en un ratito. Pero simplemente quiero que manténgase despierto, ¿sí? Manténgase y atento, porque si no, ¡pum!, lo vamos a perder. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Bueno, por ejemplo, en el capítulo número 8, ¿sí? Capítulo número 8, versículos 28 al 30, ahí, 8, 28 al 30, menciona lo siguiente, ¿no? Hablando pues ciertamente del amor de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, que entiéndase, todo lo que Dios hace es bueno. El que ama a Dios va a entender eso. El que ama a Dios va a entender eso. O sea, Dios siempre está trabajando. O sea, no significa obviamente que todo me va a salir bacán o no. No significa que no vamos a sufrir, no significa que no vamos a tener dificultades. Lo que significa es que sé que Dios siempre está trabajando para mi edificación. ¿Sí? Para mi edificación. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿correcto? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. ¿A cuántos, Señor? En realidad a toda la humanidad, sí, pero no toda la humanidad. Entonces, regresando aquí al versículo 25, la última parte de este versículo, la segunda, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el libro de Apocalipsis también se habla casualmente de temas así. Exactamente ¿a qué se refiere? Yo no lo sé. Porque no está diciendo, o sea, no está diciendo, oye, se refiere a tal momento, ¿sí? No está. Podría ser que tenga esto referencia con lo que se habla en Apocalipsis, podría ser, porque se entiende, ¿no? Y también en base a lo que dice en el versículo 26, mire, sí, y luego todo Israel será salvo. Ahora, ¿qué es todo? Estamos hablando de toda la nación como tal. O sea, cada individuo que nace en Israel, bueno, no, porque ya hemos visto, no, el problema es para a todo hombre de fe. Y en Apocalipsis, por ejemplo, se habla de 144,000 sellados. ¿Podría referirse a ello? Podría. Pero insisto, no lo podemos hacer. Yo no lo puedo. Porque no está hablando de siquiera tiempo. Y lo que sí sabe es que cuando y lo vamos a leer, nos da algunas pautas y que podría indicar que sí se refiere a ese tiempo, pero no nos asegura exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, dice en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Sí? Suena como que, oye, sí, pues cuando venga Jesús, ¿no? Y ya aparte a los creyentes israelitas de las garras del anticristo, ¿no? Porque ¿qué va a ser el anticristo? Va a confundir a todo el mundo, ¿no? Va a confundir a todo el mundo. Y no solo ellos, sino que también va a confundir a los judíos, pero muchos de ellos se darán cuenta, oye, este es el anticristo, ¿no? Y quizás se vuelvan a Jesús. Podrías. Este versículo está en Isaías, ¿sí? Y luego también dice en el versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y eso está en Jeremías. Entonces, es como que Dios va a tomar o retomar a Israel como pueblo. ¿Sí? Como el pueblo con quien hizo su pacto. Y recuerde, aquí cuando digo pueblo, me estoy ya refiriendo a creyentes. ¿Sí? O sea, israelitas que hayan confiado en Dios, pero que siguen siendo israelitas. Y luego dice en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, cuando vino Jesús, ¿qué es lo que hizo Israel? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos se convirtieron en enemigos del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? Y no solo ello, sino que también se hicieron enemigos del evangelio con el propósito, porque dice acá, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los gentiles. O sea, cuando ellos rechazan el evangelio, es cuando Jesús dice, yo me voy a proveer de otro pueblo, de otras naciones, ¿sí? De otras razas. Y ahí es cuando entran los gentiles y las iglesias del Señor. Y entonces, si no hubiese ocurrido eso, así exactamente, no sé cómo hubiese sido, pero hubiese sido más compleja la cosa. Que los gentiles no iban a tener chances, no, sí iban a tener chances, pero iba a ser algo distinto, o tenía que haber sido algo distinto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque
Mire lo que dice acá, ¿sí? Dice en versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres o de los patriarcas. ¿Recuerda usted Abraham? ¿No? ¿Recuerda usted de Isaac, Jacob? Y tenemos ya con Jacob también las 12 tribus, ¿no? O sea, Dios hizo pacto con todos ellos. Y luego menciona, dice, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los llamó a ser su pueblo y eso es irrevocable. Eso es irrevocable. Entonces, ciertamente lo rechazaron, pero no significa que Dios se olvidó. ¿Sí? Sino, ¿qué es lo que ocurrió? Mire lo que dice en el versículo 30. Y acá, perdón, en el versículo 29, cuando habla de dones, está hablando de lo que Dios gratuitamente les da, ¿no? O les dio. Que también puede referirse, bueno, no en este versículo, pero es lo mismo, el mismo principio con los dones espirituales. Cuando Dios dio los dones espirituales, obviamente también era irrevocable, ¿no? Sin embargo, acá no está hablando de dones, simplemente para que se tenga cuidado, porque a veces nosotros pues hacemos una chanfaina de las cosas, ¿no? Simplemente aquí está hablando de el hecho de que gratuitamente, sin merecerlo, el pueblo de Israel recibió, ¿no?, esta bendición de ser llamado pueblo. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, esto es de los gentiles. Ya, cuando Israel desobedece a Dios, entonces Dios trae su misericordia sobre los gentiles. ¿Sí? ¿Significa con esto que Dios se olvidó de Israel? Vamos a ver. Así también estos, los israelitas, así también estos ahora han sido desobedientes, perdón, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Todo el mundo alcanza la misericordia de Dios o puede alcanzar la misericordia. ¿Se da usted cuenta? Sí, o sea, Dios cómo trabaja, es asombroso cómo trabaja Dios. Nosotros ni caso le hacemos, porque es mucho lo que, o sea, es cierto, o sea, vemos esto, está difícil esto de entender. No, y como no lo entendemos, es que pensamos en cosas como Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo, ¿no? Y no, cosas por el estilo. Y no nos damos cuenta de qué maravilloso nuestro Dios es, qué involucrado está Dios con nuestras vidas. Si solamente nosotros le escuchásemos, si solamente nosotros creyésemos, si solamente nosotros fuésemos personas de fe. No, no significa que vamos a tener todo lo que queremos, pero sí vamos a tener todo lo que Él quiere ofrecernos a nosotros. Y en este caso es su misericordia, hablando de su eternidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien me quiere agregar algo? Porque mire lo que dice, ¿sí? En el versículo 32. Porque Dios sujetar significa aquí como que encerrar, ¿no? En poner en prisión, básicamente, ¿no? Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. No que Él provocó la desobediencia, sino la gente cayó en desobediencia y Él lo sujetó ahí. Lo sujetó allí, ¿sí? Por un tiempo, pues, no que no tenían oportunidades de arrepentirse, claro que sí, pero lo sujetó allí. ¿Con qué propósito? Mire, dice al final del versículo 32, para tener misericordia de todos. O sea, si Israel no caía en desobediencia, esa misericordia de Dios para con los gentiles no iba a ser como lo es ahora. Y en razón también a esa desobediencia, ¿sí?, Dios está brindando misericordia. A ellos está trabajando
a través de del celo, ¿no? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué ellos? Bueno, porque ustedes cayeron en incredulidad. ¿Sí? Para también mostrarles su misericordia. Tienes cara de querer preguntar, hermana Melina, pero ya son 8:39, así que ya terminamos. ¿Querías preguntar algo? O sea que la salvación no hubiese sido para los gentiles. No, sí, la salvación sí. Posiblemente no la administración del reino. Si es que Israel hubiese sido fiel. Correcto. Sí. La salvación, recuerden, Dios quiere la salvación, pero la administración del reino. Señor iglesia. ¿Perdón? Iglesia. Posiblemente no. No lo sé. No, Jesús hubiese comprado una iglesia judía. posiblemente. No sé los detalles de todo esto, pero lo cierto es que, recuerden, ¿sí? La parábola de los... Sembradores malvados. Correcto, ¿no? Y hay labradores, ¿no? Y ahí se dice, ¿no? Les voy a quitar el reino, ¿no? Ustedes y las voy a dar a otros pueblos que produzcan fruto. ¿Ya? Maravilloso nuestro Dios, ¿sí? Y dicen por eso en el versículo 33, permítame unos minutitos más, por favor. Mire, sí, lo que dice en el versículo 33, y esto tiene sentido. Esto tiene muchísimo sentido, ¿sí? Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, no hay forma de que usted y yo podamos pararnos delante de Dios y decir, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Sí, lo que más bien deberíamos hacer, gracias Dios, gracias Dios. Y luego dice, versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios ha estado trabajando siempre desde la caída, bueno, aún antes, porque Dios lo sabía. Pero vamos a ponerlo en términos más humanos, desde la caída de Adán y Eva. ¿Sí? Repito, aún desde antes, desde siempre, porque Dios es así. Ha estado trabajando, está trabajando por la salvación de todo ser humano. Eh, Ojalá nos involucremos con él. Ojalá nos involucremos. Usted dirá, pero ¿qué va a hacer de mi vida? Deja que Dios le ayude en ello, ¿sí? Es más, por último, si las cosas no nos van tan bien, podemos tener la eternidad con Dios, ¿sí? Con Dios. Así que aprendamos a confiar. No tenemos que hoy vivir vidas para que todo salga como nosotros queremos, ¿no? Para que qué sé yo, usted y yo y todos, ¿sí? En alguna u otra forma queremos ser exitosos. Unos más, unos menos, pero en alguna u otra forma lo queremos, ¿sí? Brindámonos al Señor, brindámonos al Señor. O sea, lo que me refiero con exitosos es queremos que las cosas salgan como nosotros deseamos, ¿verdad? No que necesariamente esto signifique que usted quiere riquezas o dinero, no necesariamente, sino más bien cosas por el estilo. Grande nuestro Dios. ¿Alguna pregunta en casa? ¿Alguna pregunta? Ojalá nos involucremos más y más en conocer a este Dios y que este Dios nos confiemos en verdad en él. Y ojalá que hoy también, cuando terminemos con este estudio, usted pueda decir, oye, mi confianza en Dios, cierto, está bien baja, pero voy a confiar más, porque lo conozco. ¿Qué tal, hermano? Adelante. Porque lo conozco y podamos crecer. ¿Alguna petición en oración? Muchas gracias por ello. ¿Alguna petición? ¿Cómo vete? Yo estoy grabando.
Aquí, aquí, aquí.